Con el doctor Daniel Fanesi, sexólogo, psiquiatra, los temas de sexología, cómo repercuten y cómo nos consultan los oyentes. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buen día. Tiene consultas hasta en off acá, antes de salir al aire. Esto es como el consultorio de Berta, no le cerramos la puerta a nadie. Y no sabía de dónde venía la voz. La voz. Medio perseguido. Claro, no. Bueno, pero sabemos que tenemos un club de fans, además, también. Bueno, doctor, vamos a hablar de temas que nos quedaron de la semana pasada. Y vamos a comenzar con uno que tiene que ver con una patología que obviamente lo hemos abordado en varias oportunidades y tiene que ver con la depresión. Muchos oyentes padecen y se les ha suministrado en su momento antidepresivos. Y un oyente preocupado nos manda un mensaje preguntándonos si existe, porque aquí nos menciona una droga puntualmente, si existe algún antidepresivo que mejore la erección, porque aparentemente este tipo de drogas con el antidepresivo quizá afecte su erección. El antidepresivo en sí no mejora la erección en sí, sino todo depresivo tiene, al tener dificultades del ánimo, de la autoestima, de una serie de sintomatología como angustia, ansiedad, insomnio, dificultades entre las interrelaciones interpersonales, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, negatividad. Dentro de los síntomas de la depresión está la falta de deseo, la falta de erección y la impotencia como consecuencias. A veces el síntoma sexológico puede ser el punto de partida de la consulta. En general cuesta mucho asociar que una dificultad de falta de deseo e impotencia esté asociado a las depresiones. Puntualmente, al mejorar el estado anímico, mejora todas las cuestiones vitales, las cuestiones de interrelación, y se mejora la sexualidad con el uso de antidepresivos. Tan es así que el uso de antidepresivos por ahí se usa de última generación para evitar los efectos indeseables. Y a veces en algunos antidepresivos pueden ayudar hasta la pregunta que va a venir, que está en algún momento, para el tratamiento y esto de la cura que ya tengo ahí, que vos tenías anotado, de la eyaculación precoz. Depende del uso de antidepresivos. Pero el mejoramiento de la depresión mejora también la parte sexual, el deseo, las ganas, el apetito, tiene que estar ayudado con una terapia, depende de la edad, si hace falta. Por lo general los depresivos tienen también, y como una manifestación, cuando uno pide análisis, que lo hago, no espero que lo haga el clínico, lo hago directamente, lo pido, no es que lo hago yo, lo hace el bioquímico. Pido y todo depresivo tiene trastornos humorales, entendiéndose colesterol alto, a veces glucemia, a veces ácido úrico, pero esto que es tan común y conocido, que el colesterol puede aumentar no solamente por un problema de ingesta, sino por un problema emocional. También la diabetes se intensifica cuando ya está diagnosticada la diabetes. Pero en cuanto a la sexualidad, el uso de antidepresivos puede ser bien y ayudar. Pero hay que diagnosticar la depresión. Como las depresiones lamentablemente se manifiesta con estados psicosomáticos, dolor de cabeza, cansancio, fatiga, calambres, cosas más raras, erupciones dermatológicas, y también la impotencia. Pueden ayudar con el uso de antidepresivos. En algunos casos, en algunos hombres, cuando se usa antidepresivo, notan un efecto que es llamativo y que a veces ha sido un punto de partida para el tratamiento de la eyaculación precoz. Retarda la eyaculación, puede ser una situación preocupante. Depende si el hombre es sexualmente, entre comillas, normal, porque hablar de normalidad y anormalidad a veces es
Es amplia la cuestión de las depresiones, así. Digamos que hay muchas aristas de estudio, ¿no? Antes de tener un diagnóstico certero. Es posible de hacer una buena entrevista y tener en cuenta todos los factores. Uh-huh. Los factores ambientales, los factores sociales, los factores económicos, los factores religiosos, los factores de culpabilidad, los factores psicológicos, los factores personales en cuanto al tratamiento de un problema sexual. Y cuando está insertada una depresión, a veces el problema sexual, en cuanto a falta de deseo o impotencia, puede traer una depresión. Y eso también es difícil. Hay que hacer un abordaje psicológico, descomprimir la situación que tenga el paciente. Si es joven, obviamente tiene dificultades sexuales, se deprime, y esa depresión con la falta de entendimiento y una explicación adecuada, puede ayudar, y no se usa medicamentos antidepresivos. El uso de antidepresivos es transitorio, porque las depresiones pueden durar más o menos, también hay un periodo, porque la gente dice, ¿soy depresivo eternum? Sí, en tanto y en cuanto no se hace diagnóstico y va de consultorio a consultorio, de especialistas en especialistas, y encara los síntomas y no la enfermedad madre, que es la depresión, claro, eso puede ser contraproducente. Pero si está diagnosticado la depresión y está el trastorno sexual y se usa antidepresivo, concretamente se puede ayudar al paciente con un medicamento antidepresivo. Depende de la edad. Es un joven, a veces con la conversación. Si es mediano, también con la conversación, con la entrevista, con la orientación y con el tratamiento antidepresivo. Por ahí se complica cuando es un hombre grande, mayor, que se le suma un montón de factores. Claro. Por ahí la cuestión de desencuentro a lo largo de su vida, tener una vida sexual frustrada y fracasada, remontar un poco a los 50 años, 50 o 60 es mucho más difícil, pero no imposible. Bien. Siempre no está muerto quien pelea, se dice. Siempre es factible de una consulta. Lo que sí, no tiene que ir a médicos positivos, médicos que estén dispuestos a ayudar. No decirle, y que sucede, priorizar la depresión y despreocuparse del problema sexual, o priorizar la enfermedad, por ejemplo, colesterol, hipertensión o algún problema cardiovascular, sin tener en cuenta o dejar de lado la parte sexual. La parte sexual es vital en tanto se practique o no, pero por lo menos estar en situación de. Después está en la persona en llevarla adelante o no. Sea solo, sea en pareja, sea con el mismo sexo o del otro sexo, porque eso en algún momento vamos a tocar. Pero vamos a hablar de una supuesta normalidad, de una interrelación heterosexual. Aquí también está, si bien es para el hombre, ¿qué afecta el uso de antidepresivos en las mujeres? A veces en las mujeres, como es complejo el conseguir el orgasmo y el placer, porque digo complejo, si bien tiene la factibilidad de permitirse y tener sexo, pero no siempre es placentero, y a veces el uso de antidepresivos depende de los componentes, puede significar una falta de orgasmo y profundizar la depresión. ¿La falta de deseo sexual puede ser también por los antidepresivos? Depende de la dosis, depende de la cantidad. Ajá. Depende también que si se habla del tema, porque por ahí va silencioso, no habla del tema, no hace el abordaje, se trata de la depresión en sí, que es una cuestión que la psiquiatría tenemos que modificar, la psicología y la medicina general, dejar una ventana, hacer una apertura. El sexo es tan importante como todas las otras actividades vitales. Uh-huh. Preguntar, tener en cuenta, y en la primera entrevista, por ahí se puede ruborizar,
uno, es decir, tiene que solucionar el profesional, solucionar sus propios prejuicios, sus propias barreras. Si un profesional tiene prejuicios y barrera y la proyecta en el paciente, no va a solucionar el problema. Va a solucionar el problema de la enfermedad, pero no va a solucionar el problema de la integridad del paciente. Teniendo como integridad todo esto que no por repetido es válido. Es decir, el factor emocional bien, el factor familiar, el factor espiritual, el factor mental, el factor físico. Cuando la persona está informada, realizada, puede llevar adelante todas las dificultades. A veces hay una cuestión. Podemos estar económicamente, laboralmente, emocionalmente, entre comillas, pero si hay una frustración en personal o en la pareja, siempre va a influir. Eso que se dice, un buen día, porque a veces podemos utilizar la noche, pero en cuanto al sexo puede estar abierto día y noche. Las cuestiones sociales, las cuestiones laborales nos limita, pero no nos tiene que estar limitado en nosotros, estar permisivos, tanto el hombre como la mujer. No porque la noche no, porque estamos cansados. Obvio que se está cansado, ahí no es aconsejable, pero cuando se moviliza, cuando estamos más tranquilos, despreocupados, después de la medianoche, a la madrugada, es decir, cuando canta el gallo, ahí es bueno. Es bueno. Es decir, es significativo. Ahí. ¿Por qué? Digo, el canto del gallo yo asocio mucho. ¿Qué hace? Porque hay una sexualidad comparativa. ¿Qué ocurre? El gallo canta a la madrugada. ¿Por qué canta el gallo? Si bien y así tengo sus admiradores y detractores, porque quiere estimular a la gallina. Quiere decir, acá estoy. Acá está el macho, ¿no? Bueno, eso corre por tu cuenta. No, digo, el gallo dice eso. El gallo dice eso. Eso no? Corre por tu cuenta. Usted que vivió en el campo lo sabe. Está bien, ¿O no? corre por tu cuenta. Siempre poniendo la nota. Porque lo que hace el caballo le relincha a la yegua también. Sí, no? Como diciendo, acá está el macho. Pues, Se ríe, pero Paula. te van a venir, claro, porque no te va a venir el pseudo-feminismo. También puede cantar la gallina, cacarear. Puede cacarear también. Sí, y también es una invitación. Pero el gallo tiene que responder. Exactamente. Sí, en Ahí consonancia está. con la En gallina. consonancia. Sí, pero es verdad esto. Hay una sexualidad comparativa que en algún momento las vamos a tocar. Estos serían de las aves, pero también están en los primates y todo eso. Fantástico. En los monos. Sí. Doctor, tocamos la otra pregunta que también tiene que ver, y en algún momento de la charla la trajo a colación, si la eyaculación precoz tiene cura, nos preguntaba el oyente. La eyaculación precoz, en realidad, tengo que ser optimista, tiene cura. Tiene cura, depende del momento, depende de la situación. Hay que trabajar mucho para hablar de cura. Hablamos de cura cuando no acudimos a ningún fármaco. Pero cuando va a la consulta, depende de la edad, tengo que darle una medicina asociada. Todavía no se encontró una medicina perfecta que solucione, no hay un fármaco perfecto que solucione todos los problemas vitales de nosotros, los humanos. Es un coadyuvante y siempre hago una comparación. Una fractura que todos hemos tenido, ¿cómo se soluciona primero? La fractura se soluciona con un yeso, con todo lo incómodo que puede ser un yeso, hoy, o entablillado, lo que fuese. Parangonando, el eyaculador precoz que va preocupado, si es joven, mejor, si es joven y consulta, puede tener cura. Tiene cura la eyaculación precoz si es secundaria, una eyaculación primaria que nunca ha tenido un autocontrol, un control adecuado. Hay que trabajar mucho, porque la eyaculación precoz primaria es un mal aprendizaje. Este mal aprendizaje ocurre con el autoerotismo. El autoerotismo es una manifestación humana
que creo que engloba a los no sé cuántos miles de hombres seremos en nuestra tierra, pero más o menos 3.000 y un poco. Sea pigmeo, sea esquimal, sea originario, tiene esta sintomatología. Ahí, si es primario y ocurre por la masturbación, esto de hacerlo rapidito, así, y esto es profiláctico, va preventivo para los padres y las madres que quieren ayudar a sus hijos, que es un momento inicial de la etapa sexual en la pubertad y adolescencia, a veces en el niño o la niña, que es un gesto que no nos debemos, por empezar, no nos deberíamos escandalizar. No se escandalicen si el chico, la chica, el niño o la niña hacen un gesto de autoerotismo. Pero el adolescente que tiene una mala iniciación y que lo hace todo rápido, todo apurado, que es un acontecer, es de nuestros tiempos, estar, como suelo decir, un poco un término muy criollo, atropellado. Este atropellamiento, que lo quiero hacer ya, quiero tomar mate ya, quiero tener todo ya. Esto, el yaísmo, que a veces los padres también, con tal de soslayar un beso, un abrazo, ya te doy, ya te compro esto, ya te compro esto, ya te doy la comida. Entonces por ahí eso influye, eso puede generar un principio de no solución en cuanto a la eyaculación precoz. Pero puntualmente se necesita, y cuando traje el tema del yeso, se necesita un fármaco combinado con dos, y que es a base de antidepresivo, y que no es precisamente los de última generación. Yo puedo ser cuestionado en que estoy usando fármacos, porque también hay de todo en la viña del Señor. Fármaco de antigua generación, y esto es como que trabajo en esta situación, combino dos antidepresivos que los voy modificando en la medida de la evolución. En la primera consulta hago un tanteo, pero no con placebo, sino un tanteo con sí. El placebo es algo que también puede resultar efectivo. El placebo, que yo doy tal cosa, pero no es mi costumbre. Doy para solucionar el problema. Pero la farmacoterapia no hay que dejarla de lado. No hay que soslayarla. Aparecen, los laboratorios siempre están muy prestos y a muy precios muy costosos. Y esto puede generar también, cuando no tiene solución un problema de eyaculación precoz, cuando en la primera consulta, por ahí no se le explica bien cómo es la cuestión y no se da ese yeso y que amortigüe. Entonces, ya la primera semana no voy a prestarme como los de la publicidad bastante cuestionada que soluciona de la noche a la mañana, pero a la primera semana puede encontrar solución en cuanto a la eyaculación precoz primaria. Después está la eyaculación secundaria. Un hombre joven que funciona relativamente bien, que las circunstancias le son favorables, que ha tenido una historia sexual positiva, llega un momento de estrés, de angustia, factores familiares también influye en los hombres y en las mujeres. ¿Por qué no? Las pérdidas y los duelos. Se ponen tristes, se angustian y empiezan con la sintomatología de eyaculación precoz. Factores económicos, inestabilidades laborales. Entonces, de la noche a la mañana, una situación de precocidad. Entonces, ahí, la pareja se pone mal, la compañera, empiezan las dudas, empiezan la sospecha, empieza a minarle la mente del muchacho o del hombre. Que lo complica más todavía. Que lo complica más. Entonces hay que desandar ese camino. En cuanto a la eyaculación precoz secundaria. La primaria, hay que hacer una reeducación. Es decir, algunos urólogos y algunos sexólogos aconsejan prácticas masturbatorias de retardamiento de la eyaculación, que no está mal, porque puede ser, el muchacho se da cuenta con la eyaculación precoz desde la masturbación. La masturbación no tiene que ser necesariamente ya, como si fuera orinar. Entonces ahí, porque tengo que dar también pautas sin que consulta, pero son mínimas, pero no hay que hacerlo tampoco en la ducha, en el baño. Conductual. Sí, de conducta. Por eso también, y esto está muy, muy positivo, el aporte tuyo,
¿Cómo es la orientación? ¿Es psicoanalítico o conductal? Es de comportamiento, de cómo procedo, de acelerarme todo en cuanto a las demás actividades y también el sexo. La eyaculación precoz primaria tiene cura en tanto va directamente proporcional a la edad de consulta. No es tan fácil cuando tiene 30 o 40 años, que ya está muy desgastado psicológicamente, muy devastado, muy fracasado esa persona, porque ¿cuál es la consecuencia de una eyaculación precoz? Lleva a la impotencia con un componente psicológico. Es decir, doctor, y así concreta a la consulta, no puedo introduzco y me voy. Es una cuestión tan triste, tan angustiante. Es muy duro estar frente a esa persona que lo vive catastróficamente. Entonces esa suma de cataclismo... Sí, queda como traumado, ¿no? Muy traumado queda. Y hay, como consecuencia, una depresión y lo que es peor, está disvalidado a tener otros contactos. Se queda consigo mismo, se queda replegado con su problemática y quizás tarde mucho tiempo por esta vergüenza, esta humillación interna, autoestima, este hombre herido, que no lo conforma nada, ni los títulos, ni el dinero, ni las mejores consejos, tiene que abordar el tema y desandar un camino mal andado. Por eso digo que no nos preocupemos por pensar en la cura, sino que si yo soy un cardiópata, tengo 3 stents, no me voy a preocupar porque tengo los stents, me lo banco, gracias que tengo los stents. Lo digo en lo personal, bien, el eyaculador precoz primario, y si tiene que usar una medicina, usémosla porque nos vamos a traer beneficio. Si en ese sentido podemos aplicar las prácticas para revertir el síntoma mal aprendido, bienvenido sea. Pero tenemos que tener un partner, una pareja que nos ayude. Por eso aconsejo, siempre sabe tu compañera, sabe y no. ¿Y por qué? ¿Y porque me va a criticar? No. Si una mujer critica a un hombre que va a tratarse, que lo deje tranquilo. O que se quede solita, se pueden enojar las chicas, que se quede solita o que haga lo que le parezca. No, es esta cuestión. Porque piensan en este falso feminismo que ella no sirve. No es que no sirve, no sirve con esa negatividad. Si se pone positiva, sirve para ella y sirve para su compañero. La mejor manera que tiene un hombre para solucionar un problema de eyaculación precoz es planteárselo a la pareja. Es decir, a pareja relativamente estable. Sí, claro. Tampoco puede ponerse el cartel y decir, depende de individualidad. En cartel, yo soy diabético, yo soy eyaculación precoz. Viste que no me gusta decir, viste, porque me parece medio secundario, un vulgarismo. Puede ayudarse. Entonces va ese hombre recuperado, tiene sus encuentros y solucionado el problema. No tiene pareja. Bueno, con el autoerotismo, con la masturbación, con el tratamiento se nota. Pueden decir, pero yo, doctor, no tengo a nadie. Bueno, te tenías vos solo. O podés tener a alguien que te ayude. Es decir, a veces hay gente que trabaja en el sexo, no es que haga la apología, pero hay gente que puede ayudar también en esa cuestión, para salir del paso. Doctor, se nos van los tiempos, ¿eh? Nos vamos a tener que reencontrar y otra vez nos queda pendiente el mismo tema para la próxima semana, porque realmente... No, la próxima semana no creo que esté, porque estoy discapacitado y en la otra me caso. Va a contraer casamiento, así que felicitaciones en nombre de todo nuestro equipo, que lo disfrute. Que repetir las experiencias, 1, 2, 3 veces. Bueno, que sea mucha felicidad. Bueno, o sea que puede ser
el otro miércoles posterior al 1 de julio. Bueno, fantástico. Lo mejor para usted. Si puede venir, vengo. Lo mejor para usted. Gracias, doctor, como Sí, siempre. muy bien. Así estábamos charlando con el doctor Daniel Fanesi, sexólogo, psiquiatra, bueno, con muchos temas que nos plantean nuestros amigos oyentes.